minutos y tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Mixto el señor Alberto Catalán. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Como no, dar la bienvenida al ministro y agradecer la información que nos ha facilitado. Señor ministro, difícilmente uno puede estar en contra de las líneas generales que usted ha planteado en su intervención. ¿Quién puede estar en contra de la protección de los menores en acceso a Internet, del derecho a la libertad de educación, a la mejora del bienestar, a la administración moderna y ágil, a la protección de la familia, a la justicia gratuita, a la libertad religiosa, etcétera, etcétera? El problema es cuando vienen ustedes desde el sectarismo a la hora de imponer este tipo de normativas o de visiones. Y no es cuestión de que sea una visión progresista o no, porque el progresismo, como hemos dicho nosotros muchas veces, no se proclama, se practica. Y en este país y en la Comunidad Foral de Navarra, donde nosotros tenemos relación o tenemos la vinculación y somos a los que representamos, aparte del resto de españoles, en ocasiones nosotros hemos adelantado no solo al Partido Socialista, sino a otras formaciones políticas por la izquierda a la hora de hablar de progresismo y atención a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. A mí me llamaba la atención, como usted quiere hacer hincapié en algunas cuestiones. Pues bueno, haremos hincapié en algunas de ellas. Artículo 49, había que hacerlo, se ha hecho. ¿Que han adquirido más derechos con esta modificación? Permítame que al menos lo ponga en duda. Hablaba usted también al final de su intervención, queriendo remarcarlo también, los abusos en la Iglesia Católica. Por supuesto que habrá que abordarlos, pero también otros abusos a menores en otro tipo de colectivos, asociaciones y sociedad. Y por lo tanto eso yo creo que el Gobierno también debiera prestar especial atención. Por otro lado, en algo sí que voy a coincidir con usted en su intervención, y es en resaltar la importancia que tiene la Constitución española en el progreso y en el desarrollo de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Un progreso y un desarrollo no conocido hasta ahora. Y, por lo tanto, nosotros creemos que la Constitución ha sido un instrumento magnífico, no solo para ese progreso y ese desarrollo, sino también para la convivencia entre todos los españoles. Sabe usted que nosotros hay cuestiones concretas de la propia Constitución española con las que discrepamos y somos partidarios de su eliminación, como es la disposición transitoria cuarta, ¿no? Esa referencia o esa espada de Damocles que decimos algunos a la voluntad de los navarros para incorporarnos a la comunidad autónoma vasca, cuando Navarra, si algo no es transitoria y siempre ha sido permanente. Pero por otro lado también ese reconocimiento a la Constitución, señor Bolaños, y en esta primera reflexión y en esta comisión de constitucional y en esta misma sala, ante los padres de la propia Constitución, creemos que el Gobierno y el presidente, en este caso concreto, está humillando a nuestra Carta Magna. Ha venido defendiendo en un momento determinado, con rotundidad y vehemencia en esta misma Cámara, que una ley de amnistía en España era ilegal e inconstitucional, y ahora la abraza y la defiende con tanto entusiasmo que es digno de un buen ejemplo del trilerismo político que viene caracterizando a este Gobierno. Y no es que lo digamos nosotros, señor ministro, es que lo dicen destacados militantes socialistas, incluso cargos públicos del Partido Socialista. Y yo en esta situación me quedaría con un análisis que se hizo, y creo que magnífico, por parte de un socialista en ese momento y miembro del Partido Socialista, el que fuera secretario general del Partido Socialista en Euskadi, el señor Nicolás Redondo Terreros, a la hora de afirmar que la formación de ningún gobierno y menos las pretensiones de ninguna persona merecen el sacrificio de la dignidad. Palabras rotundas, contundentes, pero ciertas y reales, ¿no?, que diría el presidente Sánchez. Y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es triste y lamentable esta realidad. Ustedes, por mantenerse en el poder, han sido capaces de cualquier cosa, incluso desde nuestro punto de vista, quebrar la igualdad de todos los españoles ante la ley y, como decía, de humillar el Estado de Derecho y la propia Constitución española. Usted, estoy seguro, que dirá todo lo contrario, que además lo hará con la solemnidad y defenderá la ley de amnistía con el ardor guerrero que usted quiera. Pero la verdad, como diría el presidente del Gobierno, es la realidad. Y esta es la triste realidad. Y si no, que se lo pregunten al señor Campos, que cuando era ministro responsable del Ministerio de Justicia lo dejó muy claro, la incapacidad en este país de tener una ley de amnistía. Y hablando del señor Campos, es muy llamativa también, señor ministro, la obsesión que tiene este Gobierno por colonizar todas las instituciones, organismos, asociaciones, todo aquello que dependa del Gobierno de España.
todo con gente fiel y también al servicio de la causa. Y desde nuestro punto de vista, no de la causa de España y de los españoles, sino del Gobierno y de su presidente. Es ministros, es secretarios de Estado, es jefes de gabinete, es directores generales, es presidentes de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, de la Fiscalía General, del Tribunal de Cuentas, del representante ante la OCDE, del representante ante Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo, del CIS, del CNI, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de Red Eléctrica, de Renfe, de INE, de Indra, Correos, Paradores, Agencia EFE, AENE, hasta en la Santa Sede. Hombre, y que algún alto cargo de un gobierno forme parte, ostente esta representación, pues sería lo lógico, o sería la excepción que confirmase la regla. Pero todos, señor ministro, todos, me parece que realmente es una visión muy sesgada de la realidad. Y, por otro lado, este tipo de comportamiento nos recuerda a algún gobierno autonómico que colocaba entre sus cargos pues, a muchos allegados y familias, ¿no? Y, como decían algunos, ¿quién más fiel y más confianza que los de la propia familia? Pues evidentemente esto es lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país. Y hablamos nosotros también porque si algo ha adolecido este Gobierno ha sido de una falta de credibilidad y coherencia evidente. Llamativa fue, y además se hizo en un medio de comunicación navarro, ¿no? La promesa del entonces candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Sánchez: no pactaremos con Bildu. Decía ante el presentador Roberto Cámara: no pactaremos con Bildu. Si quiere se lo repito 5 o 20 veces: no pactaremos con Bildu. Luego ya hemos visto lo que ha acontecido, incluso en el propio Ayuntamiento de Pamplona, que han tenido ustedes que desalojar a una mujer, a una alcaldesa de Unión de Pueblo Navarro, pues para pagar la factura de la compra de votos de Bildu para la investidura del señor Sánchez y de la señora Chivite. Tampoco iba a dormir el presidente a gusto teniendo a Podemos en el Gobierno, y luego hemos visto lo que hemos visto. También dijo el propio presidente que se comprometía a traer a España para ser juzgado al prófugo presidente de la Generalitat, y luego simplemente estamos comprobando todo lo contrario. Y mire, señor Bolaños, y nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, un cargo público que pierde su palabra lo pierde todo. Y todo fundamentalmente por aferrarse al sillón, y han sido capaces de cualquier cosa, ¿no? Incluso a la hora de sentarse con un prófugo de la justicia, señor ministro. La vicepresidenta del Gobierno anterior y ahora también vicepresidenta viajó incluso a Bruselas a entrevistarse con él, y manifiesta con total absoluto descaro que mantiene contactos periódicos con él, o sea, con un prófugo de la justicia, una ministra de un gobierno democrático, en este caso también vicepresidenta. Pues desde nuestro punto de vista es una gran villanía. Pero es que el descaro ha llevado incluso, señor ministro, y usted lo debe conocer de primera mano, a que sean los propios delincuentes los que estén redactando las normas a la hora de poder salvarse de la imputación o de borrarle los delitos que habían cometido. Y eso realmente no es nada positivo, ni ninguna garantía legal ni de amparo de la Constitución española. Y, por lo tanto, esa prepotencia y esa soberbia que viene caracterizando el Gobierno a la hora de aprobar este tipo de normas, creemos sinceramente que no aporta nada positivo. Como tampoco aporta nada positivo que a los ataques que se realizan, incluso en sede parlamentaria, a los jueces y fiscales del Poder Judicial, incluso con nombres y apellidos, usted no salte, no voy a decir como un resorte, pero tendría, como ministro de Justicia y como miembro del Gobierno de España, de defender más la independencia del Poder Judicial y rechazar y condenar en ese mismo momento, y si hace falta levantando la voz, porque usted tiene la posibilidad de hacerlo en cualquier momento, intervenir el Gobierno en cualquier momento a la hora de defender al Poder Judicial. Otra cuestión que a nosotros nos parece también una auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno, y se lo dijimos también ayer al propio ministro del Interior, es que todavía este Gobierno no haya hecho nada a la hora de acabar con los actos de enaltecimiento del terrorismo y de los propios terroristas de ETA. Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. Es inadmisible que en un país democrático las víctimas del terrorismo de ETA tengan que padecer no solo la pérdida de un ser querido y la mutilación de su cuerpo, sino también cómo se ensalza la figura y la trayectoria de los asesinos. Ustedes modificaron la normativa para impedir el enaltecimiento del franquismo. ¿Por qué no hacen lo mismo para el enaltecimiento del terrorismo? Se lo dijimos ayer al ministro y se lo volvemos a reiterar. ¿Por qué el ministro
se ha venido comprometiendo a lo largo de estos años, desde el año 2018 y desde el año 2020, a modificar la ley de víctimas del terrorismo para introducir estas sanciones administrativas. Y luego ha ido llevándonos en palabras a todos y al final se da cuenta que, ojo, la directiva europea del año 2017, pero si ustedes hasta febrero del año 2022 se comprometieron a modificar la norma para impedir estos enaltecimientos del terrorismo. Y además lo hicieron en febrero y su compromiso era incluso hacerlo antes de finalizar el verano, antes de empezar el verano. Por lo tanto, señor ministro, nosotros en esa cuestión creemos sinceramente que el Gobierno tiene todavía mucha tarea, mucho que hacer y muchos derechos y mucha igualdad que también amparar. Y por otro lado, y ya para ir finalizando mi intervención, señor presidente, hace unos días, el lunes pasado, tuvimos conocimiento que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, anulaba la transferencia de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Ustedes fueron los responsables, ustedes y el Gobierno de Navarra, pues ustedes establecieron ese Real Decreto a la hora de llevar a cabo esta cuestión. Y ustedes son los responsables y los que tienen que buscar la fórmula adecuada. Y me da la impresión de que otra vez no van a buscar el consenso y el acuerdo. Y si lo hacen, lo van a hacer con aquellos con los que firmaron nada más ni nada menos que la ignominia de ponerle fecha a la transferencia de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Y que habla mucho de ataque al autogobierno, de ataque a los derechos históricos de Navarra con esta sentencia del Supremo, y son ellos los mismos que están atacando el autogobierno y los derechos históricos de Navarra a la hora de pretender que desaparezca como comunidad diferenciada con instituciones propias e integrada en la nación española. Nosotros acatamos la sentencia del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra forma. Y tenemos muy claro que las transferencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra tienen que llegar, pero tienen que llegar compartiéndose el servicio entre Policía Foral y Guardia Civil. Es lo que nosotros llegamos a un preacuerdo con el Partido Popular en torno al año 2003 y es lo que seguimos manteniendo y mantendremos. Y consideramos además que es lo mejor para el servicio que se debe prestar a los ciudadanos. Y por otro lado, señor ministro, malos tiempos, no solo para el acuerdo, para el consenso, para la altura de miras y, lamentablemente, también malos tiempos para la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, la igualdad de todos los españoles ante la ley y también malos tiempos para las víctimas del terrorismo. Triste, pero real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco. No está.